Bueno, ya hemos visto lo que son de modo conceptual, ¿no? La parte de secciones, con una parte también de práctica. Hemos visto también lo que es la parte de directivas y hemos visto también lo que es la parte de notificaciones. Vamos a ejecutar ese pipeline, perdón, que hemos visto, pero vamos a hacer de una manera un tanto diferente, ¿no? Fijaros que yo tengo aquí mi consola de Jenkins y yo podría, bueno, pues crear otra vez, por ejemplo, vamos a hacerlo un nuevo elemento. Podría decirle que voy a crear aquí mi pipeline prueba, ¿vale? Le digo que es un pipeline, le digo que ok. Y lo que podría hacer directamente, como he estado haciendo hasta ahora, pues es, bueno, irme a la parte de abajo, decirle que pipeline script, por ejemplo, y seleccionar pipeline script y pegarle aquí mi código, el que fuera, ¿vale? Directamente el que hemos estado viendo en lo que es la parte de la diapositiva. Pero esta vez lo voy a hacer diferente. Si os decía al principio de todo el módulo que era muy importante esto, que podamos trabajar de una manera declarativa las diferentes sentencias del Jenkins file a través de un fichero, era porque podríamos meterlo dentro de un elemento como el control de versiones, como podría ser un GitHub, donde podemos tener pues diferentes versiones, podemos controlar los cambios que vamos haciendo en el fichero, etcétera. Pues, por lo tanto, he hecho eso, ¿no? He cogido lo que es el fichero y directamente lo he subido a un repositorio de GitHub, que lo tengo aquí, fijaros. Este es el fichero, el Jenkins file, yo lo he llamado Jenkins file, ¿vale? Directamente, si os fijáis, concretamente tiene lo que es la forma o los valores o las sentencias que nosotros hemos estado viendo en el ejemplo, en las diapositivas, y yo lo he subido directamente a mi rama main, que lo tengo aquí, ¿vale? Dentro de un repositorio público. Para ahora mismo lo que voy a hacer es conectarme a través de Jenkins a este repositorio, coger el fichero de Jenkins file, cargarlo y ejecutarlo, ¿vale? Entonces ya, por lo tanto, ya no tengo que trabajar en esta consola que es un poco, pues eso, no es para estar haciendo un Jenkins file grande, ¿no? Sino es para, bueno, pues para jugar. Fijaros, luego os voy a enseñaros luego también otra cosa que acabo de recordar viendo una cosilla, pero vamos primero a lo de cargar el fichero. Fijaros, antes copiábamos directamente lo que era el valor en el script, aquí en el recuadro del script. Ahora, si yo despliego esta lista donde pone definición y me voy directamente a la sentencia que me pone aquí de pipeline script from SCM, lo que le estoy diciendo a Jenkins File es que voy a utilizar un SCM. ¿Qué es un SCM? Un SCM es el Source Control Management, es decir, un gestor de control de código, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, ¿no? El control de versiones. Y entonces aquí directamente le digo, ¿qué SCM voy a utilizar? Pues voy a utilizar un Git. ¿Vale? Y aquí directamente en la parte de repositorio URL, pues voy a ir a mi repositorio URL que le tengo por aquí, despliego cuál es la dirección HTTPS que tengo de mi GitHub, copio, me voy aquí y le digo que pego. Como es público no necesitaría configurar absolutamente nada más, ¿vale? Pero fijaros que aquí podemos configurar credenciales, etcétera, etcétera, para poder acceder directamente a ese repositorio. Lo que sí que es importante es que aquí me pone branches to build, es decir, directamente dónde voy a conseguir ese Jenkins file. Concretamente él me lo pone en la rama master, pero ya sabéis que yo lo tengo en la rama main, o que ya no trabajamos con la rama master, que era un poco más la forma antigua de que se trabajaba. A partir de ahora siempre es main. Entonces le indico que es main y no indico absolutamente nada más. Le digo que concretamente podía ir aquí indicarle, pues yo qué sé, algún directorio, etcétera. Le digo que el nombre del fichero es Jenkins file y le doy a grabar. Y ya está. Ya directamente él, con esta configuración en principio, podría cargar ese Jenkins file. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Le digo Build Now y vamos a ver si se ejecuta o no se ejecuta o a ver qué pasa. Directamente, mira, ya veo por lo menos un job que se está ejecutando ahí directamente y vamos a ver si, mira, ya va por las diferentes etapas y me ha dicho que ok. Vamos a ver qué es lo que ha pasado. En la primera parte, pues él se conecta al Git, vale, pues hace un montón de cosas, lo veis, se descarga absolutamente todo para poderlo ejecutar. En el siguiente stage me dice, me muestra esto, hola Robert, se ejecuta el código del step 1. Muy bien. En el segundo stage,
Pues en principio, y fijaros que está pasando una cosa muy curiosa, que ahora lo vemos, pues ejecutaría el paso 2 y el paso 3. Y fijaros que se haya empezado a ejecutar otra vez el mismo pipeline. ¿Por qué? Porque yo le había puesto un cron y le había dicho que cada minuto aproximadamente se ejecute. Entonces, cada minuto él lo que está haciendo es llamar al Jenkins file y ejecutarlo y compilarlo, ¿vale? Miro logs de lo que es la parte declarativa, de los post actions y me dice que es fin del pipeline. Y yo me quedo aquí, de momento, vamos a esperar como una especie de un minutito y veréis que el cron automáticamente, yo lo dejo esto, lo podría, lógicamente, esto es un ejemplo, lo he puesto cada minuto no tiene sentido que vaya, ejecute todo y haga todo. Esto lo podríamos decir, pues, por ejemplo, cada 24 horas, o le podría decir, hay sentencias dentro del cron que le puedo decir a la medianoche, o le puedo indicar la hora exacta. Todos los días, a las 3 de la mañana o lo que sea, me ejecutas este pipeline para desplegarme lo que sea en producción, por ejemplo, ¿no? Y entonces sería curioso. Fijaros, ha pasado ya como una especie de un minuto rapidito y va, ¡pop!, y va ejecutando otra vez ese pipeline. Y así podría estar indefinidamente. Vamos a ir un momentito a la configuración del pipeline, mientras esto continúa. Su ejecución y lo vemos directamente como qué es lo que ha ocurrido cuando ha ido a por el pipeline, ¿no? ¿Qué es lo que él ha hecho? Fijaros, él automáticamente, dentro de lo que era nuestro formulario, dice, hombre, tú me utilizaste un parámetro en ese Jenkins file que me indicaste. Por lo tanto, lo pongo aquí. Y fijaros, es como si yo lo hubiese ya creado dentro del formulario. Él a su bola, ¿no? Él va y directamente dice, pues es como si lo hubieses hecho tú ya aquí directamente en el formulario. Fijaros que en la parte de build triggers, ¿no? Diciendo ese evento de la construcción, que es, dice, pues es como si yo hubiese marcado este build periódico, ¿no? Y hubiese marcado esta forma, ¿no? de ejecución, ¿no? Indicándola con los asteriscos. Además, directamente él me dice, oye, ¿realmente estás diciendo que cada minuto con esto, con todos los asteriscos, quizás no querrás decir cada hora, etcétera, ¿no? Porque como él mismo detecta que esto no tiene sentido, ¿no? Está diciendo, pero, oye, ¿qué estás haciendo? Bueno, aquí podríamos cambiarlo y podríamos modificarlo, ¿vale? Lógicamente aquí no tendría mucho sentido cambiarlo. Tendríamos que cambiarlo en nuestro repositorio, dentro de lo que es nuestro Jenkins file que le tenemos aquí, ¿vale? Y a través, lógicamente, de nuestro, por ejemplo, Visual Code, lo podríamos subir directamente al repositorio, hacer un commit, hacer un pull request, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, seguir un flujo un poco más o menos correcto, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Y luego, dentro de la parte de pipeline, pues aquí, si os fijáis, tenemos en la parte de Git y tenemos la dirección que hemos puesto, él automáticamente todo lo indica. Si yo tengo alguna duda, que es lo que os quería comentar, de cómo se escribe algo, por ejemplo, tengo este enlace aquí que se llama Pipeline Syntax y entonces este me ayuda a definir a cómo yo puedo escribir directivas o cómo puedo escribir diferentes elementos. Si yo despliego aquí, me aparece una serie de ejemplos de pasos, ¿no? Donde yo, por ejemplo, puedo indicar un paso. Si yo quiero, por ejemplo, le digo echo prim mensaje, que quiero hacer un echo, pero no sé cómo escribir eso dentro de un pipeline, pues le digo, este es mi mensaje, hola, por ejemplo, bueno, hola, mejor dicho, tengo las teclas un poco rápidas y me dice, pues tendrías que poner esto en el fichero. Si yo voy, por ejemplo, a la parte declarativa, ¿no? Que quizás me pueda ayudar algo más, ¿no? Y dentro de esto le digo, pues mira, por ejemplo, quiero escribir un parámetro, quiero añadir un parámetro y le quiero que sea, por ejemplo, pues choice, ¿no? El choice. Y le digo, pues por ejemplo, ¿os acordáis que escribíamos esto en el script de multiopción? Y le decía, pues por ejemplo, des, pre y pro, ¿vale? Y le digo, oye, ¿esto cómo lo escribirías tú dentro del pipeline? Y me dice, pues así, tienes que crear una directiva que se llama parameters y le dices choices, des, pre, pro, name, multiop, ¿no? Que es el nombre que tú me has dado directamente al parámetro, ¿no? Y digo, pues muy bien, esto lo copio y, por ejemplo, lo podría llevar a la parte de mi código. Son cosas o ayudas, ¿no? Que te permiten, bueno, pues trabajar de una mejor forma, por decirlo de alguna manera, en Jenkins. Otra de las ayudas interesantes que tiene Jenkins,
¿vale? Por ejemplo, vamos un momentito al dashboard, que aquí nos mostrará todos los pipelines que nosotros estamos ejecutando. Fijaros que esto ya va por la sexta, ¿eh? Ya va por la sexta ejecución. Fijaros que yo voy a crear ahora un nuevo ítem y lo que quiero es no volver otra vez a repetir parte de esa configuración, sobre todo porque imaginaros que tengo otro Jenkins file en otra carpeta dentro de mi repositorio, etcétera. Y la configuración del repositorio no la voy a estar todo el tiempo metiendo cada vez que creo un elemento dentro del pipeline y tal. Entonces, imaginaros, pongo prueba 2, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Le digo pipeline y fijaros que aquí abajo dice copiar desde prueba. Le voy a decir prueba que este es mi pipeline. Entonces, le voy a dar OK y a ver qué es lo que pasa. Estos son pequeñas ayudas que tenemos dentro de lo que es la parte de configuración. Y fijaros, ya me abre mi prueba 2, ¿vale? Mi nuevo pipeline con la misma casi configuración y copia. Me ha hecho como una especie de plantilla del anterior de prueba con la configuración del Git y demás para coger, por ejemplo, otro Jenkins file que yo, imaginaos que lo tengo en otra rama o aquí puedo poner un directorio que lo tuviera dentro de main o lo que fuera, ¿no? Direct, yo qué sé, Jenkins file y me coge de ese directorio otro Jenkins file o que sea, o de otra rama específica que lo podría indicar aquí. Entonces, fijaros las posibilidades que esto nos permite de utilizar diferentes cosas y no tener todo el tiempo que estar retrabajando, ¿no? Vamos con muchas más cosas.